Para muchos, el traspaso de Los Ángeles Lakers y Brooklyn Nets es de vestir un santo para vestir a otro santo. ¿Qué aporta Dorian Finney-Smith y hasta cierto punto también Shake Milton a Los Ángeles? ¿Por qué Los Ángeles está cambiando de actitud? ¿Y qué está emitiendo como mensaje Brooklyn en este momento a toda la NBA? Lo analizamos junto al coach Carlos Morales en la NBA al día por Ritmo. Carlos, hay que hablar del traspaso de los Ángeles Lakers. Traspasaron a Dorian Finney-Smith y a Shake Milton a cambio de D'Angelo Russell, Maxwell Lewis, 3 selecciones de segunda vuelta del draft. Este traspaso es algo que ya sonaba, que estaban buscando a alguien en lo que llaman en el wing, la posición de alero. El caso de Dorian Finney-Smith es un 4 o 3. Lo interesante aquí es que Los Ángeles preservó sus selecciones de primera vuelta para un traspaso adicional que se anticipa, para un pivot. Podría ser Valanciunas, podría ser otro pivot de ese tipo de pivot clásico. En el caso de Brooklyn, por supuesto, retorna D'Angelo Russell, ha estado 2 veces en Los Ángeles y ahora 2 veces en Brooklyn. Maxwell Lewis es un jugador que es jovencito, pero no es un jovencito, o sea, es un joven veterano y es un jugador que está prácticamente entre la G-League y el fondo de una rotación en la NBA, está en esa parte incierta. Para mí, Carlos, todo esto nace de un hallazgo de este equipo que les tiene que preocupar profundamente. Y es que cuando tienen a Anthony Davis y a LeBron James en cancha juntos, esa dupla no es lo que era antes. Hace 2 años este equipo, con ellos 2 en cancha, le sacaban 6 puntos de ventaja al rival por 100 posesiones. El año pasado 3,5 puntos. Este año pierden por 4 puntos por cada 100 posesiones. Este es un equipo, Carlos, cuyo plantel no es, y sobre todo en el oeste, no es un plantel impresionante más allá de los nombres de Davis y James, pero te estás dando cuenta que Davis y James, particularmente James, está rindiendo menos de lo que rendía en el pasado y está pesando y necesitan redondear este equipo. Y ahora en este traspaso empeñan segundas vueltas, porque tengo entendido que Memphis tenía a John Concar y a otro jugador más y además quería mandar una selección de primera vuelta. Pero Brooklyn descartó la de Memphis para aceptar la que ofrece Los Ángeles, porque eran 3 segundas vueltas. Y la razón por la cual Brooklyn hace este cambio, y se los digo con todo diáfanamente, directamente, es que Brooklyn apostó que para cuando estas segundas selecciones estén disponibles, o sea, el año que les toque, le va a ir tan mal a Los Ángeles que van a ser el equivalente de una selección de primera vuelta. O sea, va a ser una selección de segunda vuelta alta, que equivale a una baja en la primera vuelta. O sea, Brooklyn apostó que le va a ir peor en el futuro, en el 2027, 29, 30, a Los Ángeles que a Memphis. ¿Qué te parece todo esto, Carlos? ¿Y tú crees que esto tenga algún tipo de resultado duradero en este equipo? ¿Cómo ves el impacto de la llegada de Finney-Smith a Los Ángeles? Bueno, primero cambio de jóvenes veteranos. Los 2 equipos tienen jugadores jóvenes veteranos que ya conocen la liga, que han estado en la liga por un tiempo, que de hecho hemos visto jugadores progresar ante nuestros ojos. El caso de Finney-Smith, que hoy día se convierte en un 3&D, un jugador que va a pie firme a esperar que le llegue el balón para el triple y está lanzando por encima del 43% de triple y que luego juega defensiva en el otro lado. En el caso de Shake Milton, que nos impresionó más hace unos años atrás cuando estaba con Filadelfia y en momentos dados de que el equipo se quedaba por lesiones o por lo que fuera, sin un armador, él entraba y hacía el trabajo. Y luego vemos un D'Angelo Russell que cambia de equipo nuevamente y que ese cambio, lo que me dice a mí es que finalmente J.J. Redick se rindió con él. Porque Redick estaba tratando de conseguir y decía todo lo positivo que se podía decir de un jugador y estaba tratando de motivarlo y de llevarlo a que fuera el base del equipo que pudiera hacer jugar más cómodos a jugadores como LeBron y como Davis, y finalmente deciden cambiarlo nuevamente. Pienso que es que llegaron a la conclusión de a D'Angelo Russell no lo vamos a enderezar, no porque sea mal jugador, sino para que juegue como yo quiero que juegue, pensando en J.J. Redick, ¿no? Así que esas fueron las primeras impresiones que tuve cuando me enteré del cambio. La defensiva de este equipo está caída, Carlos. En cuanto a transición del rival, la ofensiva rival, es el peor equipo en la NBA. O sea, lo primero que hay que hacer un coach defensivamente es quítale lo fácil al rival. Quítale lo fácil. Y Los Ángeles fracasa en ese rubro importantemente, cosa que me sorprende. La otra cosa que te deja saber este traspaso de parte de Los Ángeles es que los aleros de Los Ángeles están
a punto de irse a otro equipo. O sea, si viene ese traspaso por un pivot, sobran en el elenco de Los Ángeles y posiblemente sea ficha de cambio para un equipo rival. Así que veremos qué sucede ahí. Y ahí la otra cosa que te deja saber, Carlos, si se concreta este traspaso y entregan una o varias primeras vueltas, es que lo que resistió Rob Pelinka todo el tiempo y Ginny Voss, déjame entregar estas primeras vueltas porque la época post-LeBron viene. Bueno, ya se rindieron. O sea, están tan preocupados con lo que está pasando con el equipo que están literalmente empeñando las joyas de la abuela. O sea, lo que le quedaba al equipo de activo atractivo para poder traer jugadores que van a marcar alguna diferencia, pero quizás no la que esperaban este equipo. Dorian Finney-Smith coincidió en una época como jugador con J.J. Redick. Redick lo ha admirado muchísimo, tenía su podcast, Redick lo utilizaba como ejemplo en varias situaciones, o sea que ya lo tiene en el equipo, te das cuenta que lo codiciaba por mucho tiempo y ahora lo tiene en el equipo, y esta defensiva va a mejorar. ¿Qué va a pasar con la banca de Los Ángeles? ¿Quién anota? ¿Quién es ese segundo foco anotador? Que eso sí le venía fácil a Russell. Y por otro lado, Carlos, ¿qué estás viendo en Brooklyn, no? Un equipo que está básicamente tanqueando, pero con un descaro tremendo. De hecho, se está hablando de que Russell no se quede en Brooklyn. Va a ser enviado a otro equipo a cambio de selecciones futuras. O sea, en este momento, antes de que llegara Russell y después que traspasaron a Dennis Schroeder, Brooklyn está jugando sin armador. Piensen un poco, un equipo de NBA, un equipo de básquet jugando sin un armador de oficio. Lo de Brooklyn es algo bastante descarado, Carlos. Bueno, Brooklyn, sin embargo, yo vi el partido que Orlando tuvo que venir de atrás para ganar esta semana. De hecho, fue la única victoria que tuvo Orlando esta semana y estuvieron atrás prácticamente todo el juego. Y en el último cuarto fue que pudieron frenar a Thomas. Y también la defensiva de Orlando les dio la oportunidad de generar contragolpe y anotar. Y finalmente le dieron vuelta al marcador. Pero te digo, vuelvo al tema de siempre. Quiere tanquear la gerencia. Quiere tanquear la gerencia. La gerencia le dice al coach por los jugadores jóvenes, ¿no? Pero el coach es un coach joven también que está tratando de ganar un nicho en la liga y los jugadores no van a regalar fácil las victorias. O sea, yo vi ese equipo de Brooklyn tratando bien. De hecho, Ben Simmons jugando muy bien en los dos costados de la cancha, aunque no estaba anotando, estaba pasando y sabemos que es un gran jugador defensivo. Y finalmente no les dio, a Brooklyn no les dio para poderse ganar a Orlando, que como dije vino de atrás y le sacó el juego. Pero sí, hay un interés de la gerencia en tanquear que no es respaldado por el cuerpo técnico y por los jugadores. Bueno, veremos qué pasa, Carlos. Los Ángeles en este momento está séptimo en el oeste. Es muy difícil el oeste, por supuesto, le tocó esa suerte. Está también, Carlos, en una situación muy difícil. De hecho, podría llegar a cuarto, no está muy lejos de cuarto, está a un juego de estar en cuarto lugar y eso le da esperanza al equipo de poderse meterse en una serie de playoffs donde por lo menos la primera vuelta jugaría en casa con la ventaja y por eso hacen esto. Pero para mí, Carlos, hay un aire de desesperación en las oficinas centrales de este equipo de que este proyecto, esta dupla de James y Davis está rindiendo menos, hay que apoyarla y es ahora o nunca. Y después nos preocuparemos de los años post-LeBron, en el cual no tendremos selecciones de primera vuelta para poder resuplir este equipo de talento. O sea, están con la tarjeta de crédito derretida, sobrecargada, sobregirada. Y eso es preocupante. Resolverán un problemita ahora, serán un poquito más competitivos ahora, pero el sacrificio futuro promete ser enorme en este equipo. Veremos qué pasa ahí. Y en cuanto a Brooklyn, Carlos, me tocó un partido de Washington en el cual su alineación titular genuina, no la que ellos usan, la genuina, con los veteranos, le saca 28 puntos por 100 posesiones al rival. Eso incluye a Valanciunas, a Corey Kispert, por ejemplo, Malcolm Brogdon, pero ni Kispert ni Valanciunas son titulares. Y Brogdon está ahí a veces porque no hay otro. Cuando ellos salen a cancha como reservas, compite Washington. Se empareja con los Knicks el lunes, por ejemplo. Pero cuando traes al cuadro titular, la juventud, pierden. El resultado es que pierden partidos. O sea, tiene a mano Brian Keefe la posibilidad de ganar un partido, pero tiene la orden de darle minutos a la juventud. Y es algo increíble verlo. Metes a los veteranos como reservas, ¡pah! Se meten en el partido, pasan al frente. Descansan, se vuelve a caer Washington y se le pone encima al equipo de Nueva York.
está pasando lo mismo con los Nets. Y si los Nets pudieran despachar a Ben Simmons a otro equipo, lo harían ya. Pero no lo pueden hacer. Así que veremos qué pasa con ambos equipos. Veremos qué intenta hacer ahora Sean Marks y el equipo de Brooklyn con una colección de decisiones de primera vuelta y segunda vuelta que empieza a ser rival a la de Oklahoma City, y eso son palabras mayores. Y veremos si este cambio de Dorian Finney-Smith y la posibilidad de que llegue un pivot en el futuro para Los Ángeles marca diferencia en un equipo que está cerca de la cuarta posición, pero está empeñando el futuro sin lugar a dudas.